Hermanos, Mateo capítulo 10. Encuentren en sus Biblias, por favor. Niños, encuentren en sus Biblias Mateo 10. Los que ya saben leer, ¿verdad? Encuentren Mateo capítulo 10. El Señor Jesús continúa su discurso a sus discípulos que los va a enviar a la misión, a la evangelización. Y hoy vamos a leer Mateo 10, del 24 al 33. Pero solamente vamos a meditar del 24 al 31. ¿Ok? Mateo 10, del 24 al 33. Pero vamos a meditar del 24 al 31. Muy bien. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mateo 10. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes escuchen con reverencia la lectura. Dice así en el 24: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al señor de la casa llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no se haya de saber. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y los que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Antes temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un haz? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo quiera vuestro Padre. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. La palabra santa de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga, dice nuestro Señor. Oremos por la ayuda de Dios. Señor, gracias. Gracias por el día bonito que nos regalas. Gracias por tu revelación especial, puesta por escrito en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Gracias por la oportunidad de tener una iglesia a la que venimos y nos congregamos y podemos escuchar la proclamación de tu palabra. Gracias por tener las Biblias donde podemos leerla entre semana, a diario, en nuestros hogares. Pero ahora es un momento especial en que tu iglesia se congrega para escuchar de manera oficial la proclamación pública de tu palabra. Concédeme, Señor, la sabiduría de tu Espíritu para exponer tu palabra con fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesús ha alertado a sus discípulos que al salir, que al ser enviados a predicar, a evangelizar, van a encontrar oposición. Parte de ello lo ha dicho ya en la sección precedente, cuando dice que serán entregados en concilios, serán azotados en las sinagogas, serán llevados ante gobernadores y reyes. Y también habla de aquellos que recibirán el Evangelio y otros que rechazarán el Evangelio. Pero eso es como una introducción al tema del sufrimiento. Y el Señor Jesucristo continuará desarrollando este tema en lo que queda o en lo que resta del capítulo 10. Ahora el Señor enseña a sus discípulos, dentro de este mismo tema del sufrimiento, que al ir a la misión, al ir a predicar,
deben imitar a Cristo y deben de temer a Dios y no a los hombres. Debemos imitar y debemos temer a Dios y no a los hombres para poder evangelizar. Vamos a ver cómo desarrolla esta idea nuestro Señor. Primeramente, en el versículo 24 y 25 nos habla de dos figuras muy conocidas en el tiempo de Jesús. Nos habla acerca de los discípulos o los estudiantes, ¿verdad? Los discípulos, estudiantes que tenían sus maestros. ¿Quiénes eran los maestros en Israel? Bueno, en Israel no existía un sistema de educación tan desarrollado como el día de hoy. Existían pequeñas escuelas y la educación se impartía más en el hogar. ¿Ok? ¿Dónde Jesús aprendió a ser carpintero? Niños, ¿dónde Jesús aprendió a ser carpintero? ¿Fue a una escuela? ¿Dónde? En su casa. ¿Quién le enseñó? Su papá, ¿verdad? Su papá adoptivo, José, le enseñó. Y claro, había también una enseñanza básica donde se enseñaba a leer y a escribir, pero la enseñanza más desarrollada era la que impartían los líderes religiosos, los rabís o rabinos, como se les llama. Y un rabí, hermanos, tenía muchísima autoridad sobre su discípulo. Eran considerados no solo los maestros de Israel, sino los líderes de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando los líderes religiosos estaban enjuiciando, estaban persiguiendo y enjuiciando a los discípulos en Hechos? Que se levantó un gran maestro de renombre llamado Gamaliel. Y él dio un consejo y todos concordaron. Eran hombres de sabiduría. Entonces los discípulos, los estudiantes, miraban a los maestros, a los rabinos, con gran respeto y reverencia. El rabino prácticamente tenía toda la autoridad sobre un discípulo. Y los discípulos no aprendían de los rabinos solamente en un aula de clases, en un salón de clases, sino que a donde iba el rabino, iban los discípulos. Y Jesús en ese sentido es el rabí de rabís, ¿verdad? El gran maestro. Si los discípulos de los rabinos judíos no podían ser como sus maestros, ¿cuánto más nosotros seremos como nuestro maestro? Hay una gran distancia. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo, ni el esclavo más que su señor. Obviamente, el esclavo era propiedad exclusiva de su amo. No había forma de que el esclavo dijera: ahora tengo una igualdad, tengo un nivel en el que estoy a la misma altura que mi maestro, que mi amo, que mi dueño. Entonces ya no sería esclavo. Pero al mismo tiempo, hermanos, el Señor Jesucristo, aunque nota esa gran diferencia, también hace notar una igualdad. En ese sentido, el 25 dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y lo aplica así: si al señor de la casa llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? El Señor dice: si en algo se van a parecer a mí, es en que así como yo fui rechazado, así como yo fui castigado, así como yo sufrí, ustedes también sufrirán. El Señor Jesús nunca mintió a sus discípulos, diciéndoles que al seguirle a Él, nunca más sufrirían. Eso lo hacen los falsos maestros en la actualidad, no el Señor Jesús. Él utiliza una expresión interesante: el Señor de la casa.
Él se autonombra el Señor de la casa. Y recuerden que en la Biblia la casa se refiere a la familia completa. Pero no solamente a los que eran hijos biológicos, sino que si había esclavos, ellos también eran parte de la familia. Y viene el Señor Jesucristo y dice que Él es el Señor de la casa, lo cual significa que Él nos ve como su propia familia. Sí, aún en medio del sufrimiento tenemos una gran familia y tenemos a un gran padre de familia, a un gran Señor, nuestro Señor Jesucristo. Niños, ustedes tienen su papá y tienen su mamá, ¿verdad? ¿Cómo es la vida en un hogar cuando hay un buen padre y una buena madre? ¿Cómo es la vida? La vida se desarrolla bien en el hogar, ¿verdad? Jocelyn, ¿cómo es tu papá? ¿Es un buen padre o malo? ¿Él te cuida? ¿Verdad que sí? Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor cuida de nosotros, así como los padres terrenales cuidamos de nuestros hijos. Tenemos un Padre celestial. Pero ¿sabes, Jocelyn? Alguien que te ama más que tu Padre es el Padre celestial. Pero a través del amor de nuestros padres experimentamos también el amor de nuestro Padre celestial. Jesús amó tanto a su iglesia que Él murió por su iglesia. Murió por sus hermanos y hermanas. Y dice, si al Señor de la casa, a Él, lo llamaron Belzebú, que es una palabra que se refiere a un dios pagano, ¿verdad? Como en Mateo 12:24, que los judíos directamente dijeron, Él, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es decir, por Satanás mismo. Pensaban que Jesús estaba endemoniado. Dijeron, si al Señor de la casa llamaron Belzebú. Noten lo que están diciendo aquí. Algunos piensan que la palabra Belzebú se refiere a una palabra hebrea que significa Señor de la casa. De lo que le estaban diciendo a Jesús, tú no eres el Señor divino de la familia de los hijos de Dios. Tú eres el Señor endemoniado, que tienes a una familia llena también de demonios. O sea, lo que estudiamos el miércoles está relacionado. Estaban diciendo que la obra de Cristo era obra de ¿quién? Del diablo. Si al Señor de la casa llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Cuando salimos a evangelizar, cuando vivimos la vida cristiana, cuando compartimos el Evangelio de Cristo, hermanos, no debemos esperar un mejor trato que el que le dieron a Jesús. Si al palo verde lo crucificaron, ¿qué esperan los árboles secos? ¿No así lo dijo el Señor Jesús cuando iba rumbo a la cruz? Entonces, no debemos esperar que cuando salgamos al mundo, a la calle, vivamos la vida cristiana, compartamos de la vida cristiana, todos nos echen flores como estas que están aquí, ¿verdad? No, esperaremos sufrimiento. Ahora, eso no quiere decir que todo el tiempo nos odiarán y nos despreciarán, tal vez sí, y debemos aceptarlo, pero el Señor también nos da tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, y le damos gracias a Él. Pero no debemos esperar un mejor trato que el trato que le dieron a Jesús. Entonces el Señor instruye a sus discípulos a ser como su maestro, a ser como su Señor en el tema del sufrimiento. No solo en eso, pero esto es lo que enfatiza nuestro texto. Ahora bien, el Señor Jesús empieza a hablar acerca del temor. Hay diferentes clases de temor.
Pero la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, como aquí, nos habla de que los discípulos al evangelizar deben de temer a Dios. El temor a Dios debe ser mayor que el temor a los hombres. Recuerden que los hombres en general son malos. No todos serán malos de la misma manera y al mismo grado, pero en cuestión del evangelio, rechazarán el evangelio y rechazarán a los evangelizadores, a los misioneros, a los cristianos. Y dice en el versículo 26, así que no los temáis. ¿No temáis a quién? A los enemigos de Cristo, a los enemigos del evangelio. Y noten el énfasis en el versículo 26. Así que no les tengan miedo. Noten el versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo. Y luego en el versículo 31. Así que no tengan miedo. ¿Cuántas veces se repite la orden de Jesús de no tener miedo? 3 veces. Esto significa en primer lugar que nosotros por naturaleza tenemos miedo. Y el miedo se puede expresar de diferentes maneras. Una de ellas es que tengamos una buena reputación siempre. Y entonces no queremos hablar el evangelio o vivir el evangelio. Eso es parte de nuestro miedo. Otra razón del miedo es que nos avergonzamos de Jesús, ¿verdad? Un tema que va a tratar Jesús más adelante. El apóstol Pablo lo dice claramente: no me avergüenzo del evangelio. Cuando solamente buscas una buena reputación ante la gente, no es que debamos tener una mala reputación, pero la gente quiere que nosotros seamos como ellos. Y el apóstol Pedro dice: no debemos sufrir por ser como los gentiles, que viven una vida de disolución y de iniquidad, sino que es más glorioso, dice, cuando por vivir el evangelio somos despreciados. Y si eso significa tener una mala fama o reputación ante los demás, que así sea, porque nuestro Señor nunca se preocupó de tener una buena reputación ante los hombres, sino solo ante su Padre celestial. Entonces nosotros por naturaleza somos miedosos, tenemos miedo a los hombres, no solo de que nos van a golpear, sino de lo que van a decir, de lo que van a pensar de nosotros. Entonces, si Jesús 3 veces enfatiza que no debemos tener miedo, es porque el miedo es una realidad en la vida de la iglesia. No solamente en la vida en general, sino en la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros estamos llenos de temor. Y es que cuando no hay amor verdadero a Dios, pues ¿qué hay? Temor a los hombres. Hay un temor a Dios que ya no es un temor bueno y reverente, sino es de tenerle horror a Dios. Pero cuando hay verdadero amor a Dios, ya no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Qué impresionante. Y este es lo segundo que recalca Jesús, implícitamente, no de una manera directa. Si no debemos temer a los hombres, entonces debemos temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Pero eso significa que debemos conocer a Dios. Debemos saber quién es Él. No nada más decir temer a Dios, sino conocer a Dios y no conocer su voluntad. Por eso Oseas nos dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Mas alábese en esto el hombre que se hubiese de alabar, ¿no así lo dice Jeremías? En conocer a Dios. Conocer a Dios. El Señor Jesucristo lo dice también en San Juan 17. Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces ese temor
verdadero a Dios nace de un verdadero conocimiento de Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más tememos a Dios. ¿Pero en qué consiste entonces ese temor? Pues ese temor consiste en respetar a Dios, en honrar a Dios, en reverenciar a Dios, en someternos a su voluntad. Y eso nos lleva finalmente a gozarnos en Dios, en saber que Él es soberano y tiene control de todas las cosas, como veremos en un momento. Debemos temer a Dios. Hermanos, si temes a Dios, ¿debes temer a alguien más? No. Así de sencillo. No importa qué tan poderoso sea una persona. Si temes a Dios, ya no temes a nadie. ¿Por qué? Porque sabes que tu vida está en las manos de Dios. Te alejas del peligro, adquieres sabiduría, respetas a los que tienes que respetar, y ya no vas a actuar por un temor a los hombres, ni tampoco vas a actuar por un temor incorrecto a Dios. Vas a hacer todas las cosas por un verdadero temor a Dios, que incluye al mismo tiempo amar a Dios. De modo que el cristiano, para que evangelice toda su vida, pero especialmente su vida de evangelización, de compartir el evangelio, se debe hacer con dos motivos esenciales. No quiere decir que no haya más, pero estos dos deben estar siempre presentes. Debemos evangelizar por amor y por temor a Dios. Eso nos liberará de un temor imperfecto. Porque cuando Jesús enfatiza 3 veces el temor a Dios en la instrucción a sus discípulos, presupone que sus discípulos tenían miedo. Y también, así como Él dice que no deben esperar un mejor trato que el trato que a Él le dieron, pues presuponía que los discípulos esperaban que fuesen tratados mejor que Jesús, y no es así. ¿Por qué debemos temer a Dios y no a los hombres? Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no se haya de saber. Esta forma es una forma interesante en que Jesús nos está diciendo: en el día del juicio se revelará que al final la verdad siempre triunfará. Siempre. Jesús nos vindicará en la presencia de su Padre. En el día del juicio se revelará que aquellos que despreciaron el evangelio estaban en el error, y que los que predicamos y vivimos el evangelio por la gracia de Dios estamos en la verdad. Dice Jesús: lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. El Señor Jesucristo aquí da una instrucción muy interesante, hermanos, muy interesante, porque cuando Jesús instruía a sus discípulos, Él instruía a las multitudes, pero a sus discípulos siempre los tomaba aparte, los llevaba a lugares privados, y allí Él les enseñaba. No los mandó a la misión sin saber nada. Les había enseñado con su enseñanza y también con su ejemplo. Así también este principio es importante. Si queremos aprender a compartir el evangelio y a invitar a los demás, un requisito indispensable es que nosotros debemos primero aprender de Jesús, a escuchar a Jesús. ¿Cómo escuchamos a Jesús? Cuando leemos la Biblia, cuando venimos a la iglesia, cuando participamos en los estudios bíblicos, cuando tenemos comunión con los hermanos. De esa forma el Señor nos prepara para después salir al mundo y compartir el evangelio. Los cristianos debemos de guardar silencio. Jesús lo dice con esta imagen. Dice: los que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados, desde las azoteas de la casa, desde el techo de las casas. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque los judíos acostumbraban, los que tenían dinero, a construir casas, ya sea de piedra, y le ponían techos de madera
mezclado con barro, y entonces era como un techo de nuestro país en México, ¿verdad? Era un techo de cemento, de bloques, de modo que te puedes subir al techo y ver, y si gritas algo, pues se escucha más. Y entonces, en ese mundo antiguo, los hombres acostumbraban a anunciar, a proclamar alguna noticia subiéndose a los terrados, a los techos de las casas. Es una forma de decir que el creyente, con astucia y con prudencia, ¿lo recuerdan que ya lo estudiamos? Debe de hablar, de proclamar el evangelio. Continuamos. Jesús dice, ¿por qué no deben de temer? Pues porque los hombres pueden matar tu cuerpo, pero no el alma. Temer más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Eso qué significa? Que el hombre, el cristiano, los discípulos de Jesús, saben que la vida verdadera proviene de Dios. Y esa vida nadie la puede destruir. Habla de cómo está compuesto el ser humano. Habla de la dicotomía, es decir, de que el hombre tiene dos partes constitutivas, su cuerpo y su alma. ¿Recuerdan Génesis? Cuando el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, del barro, del lodo de la tierra, dice que primero formó ¿qué? Su cuerpo, y después sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser, un alma viviente. La vida Dios la tiene en sus manos. Si alguien mata nuestro cuerpo, ¿ha destruido nuestra vida? No, la vida misma está en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, porque yo sé esto, dice, de que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto implica que el cristiano no teme, porque la verdad triunfará, y en segundo lugar, porque su vida está escondida en las manos de Dios. Podemos perder la vida, podemos perder nuestro cuerpo, pero ganamos la vida eterna. El hombre piensa que por destruir nuestros cuerpos ya destruyó la verdad. La verdad no puede ser destruida. ¿No así lo dice Pablo en Filipenses también? Estoy preso, pero la palabra no está presa. Incluso cuando él estaba preso, dice que a todos en la cárcel les había hablado del evangelio de Jesús. No hay barreras para el evangelio. Es más, en la iglesia antigua, los que morían, los mártires, como lo sucede hoy también, un gran escritor dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo piensa que al morir, al matarnos, al derramar nuestra sangre, se acaba el evangelio. No, sino la muerte, el sufrimiento y la sangre de los que mueren por causa de Cristo es como una semilla, en el sentido de que otros la ven y el Señor lo usa y dicen, este murió por convicción, este murió por su fe, este murió porque realmente ama a su Señor, no está jugando al evangelio, y eso Dios lo usa para motivar a otros a amar más a Cristo. No temas si incluso te quitan la vida física, porque la vida eterna nadie te la podrá quitar. No debemos temer a Dios, porque la verdad triunfará, porque nuestra vida nadie nos la puede arrebatar, y finalmente, porque Dios nuestro Padre cuida de nosotros. Así lo dice allá en el 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Es decir, un centavito. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo quiera vuestro Padre. Noten cómo Jesús usa esta misma figura del campo y de los animales y de las aves que ya son Mateo 6, ¿se acuerdan?
No se afanen por el día de mañana. No se preocupen qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir. Vean las aves del cielo. Y ahora aplica esa misma imagen para decirle a los cristianos, a sus discípulos, cuando salgan a evangelizar, cuando vayan a la misión, cuando vivan la vida cristiana, no tengan miedo a los hombres, porque Dios cuidará de ti. Tu Padre Celestial se preocupa por ti más que los animales, que las aves. Los pajarillos no eran palomas incluso, eran pájaros chiquitos. Niños, antes que se duerman, ¿ustedes han visto pájaros grandes? Ni uno grande. Hay unos muy grandes, ¿verdad? Pero también hay pájaros así, miren, tiny, bien chiquitos. Y es impresionante, ¿cierto o no? Como uno ve a estos pajaritos, pero tienen todo lo que tiene un pájaro grande. ¿Saben? Viene la sequía. Niños, no debemos ser malos con los pajaritos. Si ven a un pajarito que llega cerca de su casa, pues no le tiren piedras. ¿Sabe qué andan buscando? ¿Sabe qué andan buscando cuando está caliente el sol? ¿Sabe qué andan buscando los pajaritos? Agua. Pues pongan una cubetita de agua ahí enfrente de su casa, a un ladito, porque los pajaritos van a venir y van a tomar agua. ¿Saben? Si lo hacen diario, cada año los pajaritos lo van a reconocer y van a regresar. Pero ya es una responsabilidad. Bueno, Dios no solamente cuida de los pajaritos que hay en Huasco o en Shafter, cuida de todos los pajaritos, hasta de los más insignificantes, hasta de los más chiquititos. Dios, el Padre, cuida de ellos, se preocupa de ellos. Cuando salgamos a evangelizar, cuando vayamos a compartir el evangelio, cuando vivamos la fe en el trabajo, en la familia, no temas a los hombres, porque tu Padre Celestial cuida de ti. Si no quedó claro, el Señor Jesucristo dice en el versículo 30, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, más valen ustedes que muchos pajarillos. De esos pajaritos insignificantes que costaban un centavito y que los judíos los consumían. Los más pobres compraban de esos pajaritos que nadie le daba importancia. Bueno, el Señor cuida de esos pajaritos. Es más, tiene contado todos nuestros cabellos. A ver, le pueden contar el cabello a Moisés y a Jonathan. Miren cuánto pelo tienen ellos. Pues estaría una tarea bien difícil, ¿verdad? Decir, vamos a contarle cada cabello a Jonathan y cada cabello a Moisés. O a Chelsea. O a Jay. Porque son los que tienen más pelo, ¿verdad? Nosotros como hispanos, desde que nacemos, hermanos, no nos podemos esconder. Desde que nacen, dicen, mira, este es hispano, ¿verdad? Porque nacemos con mucho pelo. Hermanos, ¿le das importancia si te cae un pedazo de cabello cuando tienes mucho cabello? De niño, ninguna importancia. Claro que ya vas avanzando y si eres calvo, ahí sí te preocupas hasta por un cabello que se te caiga. ¿Verdad, José? Hasta por un chiquitito. Dice, uy, ni siquiera se quieren arrancar ese que les cuelga aquí. Bueno, el Señor Jesucristo dice que nuestro Padre Celestial conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. ¿Puedes creerlo? Santiago, Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él lo sabe. Los tiene, como dice, contados. ¿No es impresionante eso? Los tiene contados. Dice, bueno, más valen ustedes que muchos pajarillos. Si Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, es porque Él nos conoce tal y cual somos. Él es el Dios soberano que no se le escapa
ningún detalle en nuestra vida. Y en el tema, en el contexto de la misión, no temamos a los hombres. No los temamos, hermanos, cuando salgamos a evangelizar. El discípulo debe imitar a Cristo en todas las áreas de la vida. La verdad siempre triunfará y debemos tener una fe profunda en el cuidado paternal de Dios nuestro Padre. Temamos a Dios y no a los hombres, y así nuestra iglesia será una iglesia evangelizadora. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Una palabra que nos muestra nuestros puntos débiles, pero también la solución para ser fortalecidos. Gloria sea a nuestro Señor por esas instrucciones misioneras dadas a sus discípulos originalmente, pero que permanecen para todo el tiempo en que vive la iglesia en este mundo. Ayúdanos a confiar solamente en ti y a temerte a ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos,